La Cámara de Diputados aprobó esta semana pasada el Código Penal que reposaba o reposa ahí como un anteproyecto para ser aprobado, que la sociedad dominicana lo pide a gritos. Pero, ¿qué sucede? La sociedad dominicana pide a gritos un código penal, pero este código penal lo que busca es endurecer las penas en términos particulares. Porque nuestro código actual, el código de 1884, establece que para la corrupción administrativa son 10 años de prisión. Ahora bien, la Cámara de Diputados lo bajó a un máximo de 3 años, el tema de la corrupción. Diferentes sectores de la sociedad dominicana se han quejado porque pedían a gritos ese código penal por un tema de endurecer las penas a la corrupción, porque la corrupción es un lastre que se lleva entre los bolsillos la educación, la salud de los dominicanos y el desarrollo por igual. Y con esta aprobación en primera lectura de este código penal, ya empieza a haber desencanto, inclusive en aquellos círculos jurídicos, peñas jurídicas y legales, de la cual nosotros también formamos parte. Se quejan los abogados, jueces, fiscales, porque si pedíamos a grito un código penal era en dos aspectos fundamentales. Primero, de que se incluyeran nuevos tipos penales, que en la actualidad esos tipos penales se están supliendo con otro tipo penal, y por eso es que cuando llegan a juicio de fondo esos procesos automáticamente muchas veces no le queda más a esos 3 jueces que hay ahí o 4 de automáticamente descargar a una persona de un hecho que se le esté atribuyendo, porque esos tipos penales nuevos que han surgido a través de la inteligencia del crimen organizado, de las organizaciones delictivas y de aquellos nuevos hechos que están surgiendo poco a poco, muchas veces con el crecimiento de la tecnología. Por ejemplo, las violaciones a la intimidad de una persona, le tira una foto a otra o hace un video teniendo relaciones sexuales, lo lanza a las redes sociales. Hay una penalidad, porque ya hay un tipo penal que se está violando, que es el derecho a la intimidad, que bien, si no es un tipo penal porque no está consagrado actualmente en el Código Penal, pero sí va a estar cuando usted publica una foto de una persona en cuera, de una persona. Hay una ley también cuando usted publica una foto o un video, que muchas veces la ignorancia es producto de aquellas situaciones que se dan, que muchas veces nos quejamos y luego decimos, bueno, porque la ley, la justicia nada más funciona para los pobres, nada más funciona para aquellas personas desarropadas. No, la ley está publicada y automáticamente una ley se publica en la Gaceta Oficial, es para que quede en el conocimiento de cada uno de los dominicanos, de estos 10 millones, 11 millones de dominicanos que habemos. Hay una ley que fue aprobada en el año 2020, que es la ley de protección a la dignidad de la persona muerta, producto de accidentes y eso. Y vemos a cada rato que cuando hay un accidente de tránsito, las personas seguido hacen video y hacen foto. Y hay una ley que penaliza eso. El otro día, ahí en La Vega, escuché una persona que hubo un accidente donde murieron 4 personas y la persona que estaba grabando, él quería acomodar esa primicia y decía, es fulano de tal que le habla de los derechos humanos de aquí de La Vega, y lo repetí el nombre. Y yo le decía a un amigo, mira lo que es la ignorancia, mira cómo él se identifica. Si esos familiares de esos fallecidos quieren demandarlo y querellarse contra él por esa violación a la intimidad de esas personas muertas, lo pueden hacer y va a ser condenado.
Le decía yo a la persona que estaba ahí al lado, pero él lo hacía por desconocimiento. Entonces, esas personas que publican a través de las redes sociales, difaman a otra persona a través de las redes sociales, dan informaciones falsas, hay una ley que lo penaliza, que es la 5307. Esa ley penaliza esas actitudes. Pero ¿qué sucede? Con la nueva conformación del Código Penal, todos esos tipos penales se van a recoger en ese mismo Código Penal. Entonces, ese Código Penal tiene dos condiciones especiales. Primero, esos tipos penales que le decía hace un momentito que no estaban, que muchas veces hay algunos de ellos que no figuran en la ley, no figuran. Entonces, este Código Penal los recoge. Es esos tipos penales y la corrupción administrativa. ¿Qué sucede? Con la aprobación en primera lectura por parte de la Cámara de Diputados de estos 3 años como máximo para la corrupción, el diputado presidente de la Comisión de Justicia, Alexis Jiménez, decía que eso se subsanaba con el cúmulo de pena. Y hay que recordar que el cúmulo de pena no es tan sencillo como se quiere pintar. No, porque cada infracción es particular. El cúmulo de pena se da cuando hay un sometimiento por cada una de las infracciones, cuando hay un concierto de infracciones y el Ministerio Público ha investigado todas esas infracciones cometidas por una sola persona. Entonces, por cada una de esas infracciones hay una pena diferente que el Ministerio Público le va a pedir al juez. Y el juez, en base a las pruebas que el Ministerio Público le pueda presentar por cada una de esas infracciones, determina primero dos cosas. Si condena por alguna de esas infracciones y acumulas la pena, o absuelve. Y le voy a decir algo. Para darse ese concierto de infracciones tendente a la corrupción administrativa, no es tan fácil probarlo. Es posible de que haya un sometimiento con un concierto de infracciones distintas, pero que engloban automáticamente la corrupción administrativa, y supongamos que el Ministerio Público no pueda presentar pruebas de esas demás infracciones que se agrupan con la corrupción administrativa, que lo único que se le puede probar a una persona es la corrupción administrativa. ¿Qué va a pasar? 2 años lo mínimo y 3 a lo más. Aquí hay personas que por 50 millones de pesos te hacen 5 años, 10 años, por 50 millones de pesos. Aquí hay personas que lo hacen por menos. Porque una persona que atraque a otra, una adivinanza atracando a otra persona, y solamente le quite 500 pesos y lo agarran en flagrante, es un atraco, es un robo agravado, porque hay armas de fuego o armas blancas, se agrava. ¿Ustedes saben cuánto es la pena? De 5 a 20. Imagínense, supongamos que solamente le pueda quitar a esa persona que está atracando 500 mil pesos. Eso significa que por 1,000 pesos, una persona cursa 20 años. Por 500, por nada. Muchas veces, por un parqueo, una persona cursa 20 años. Porque mata a otra. Imagínense por 3,000 millones de pesos, que es supuestamente lo que le están endilgando al general Cáceres Silvestre con su equipo de trabajadores, porque no puedo hablar más allá. A su orden, ¿de dónde nos habla y quién? ¿Aló? Buenas. Bueno, se fue esa llamada. Entonces, cuando vemos que hay una aprobación de 2 a 3 años por el tema de la corrupción administrativa, entonces decimos, ¿de qué vale la aprobación del código? Seguimos como estamos, porque el código actual son 10 años la corrupción administrativa. Ahora bien, ahí sobre ese mismo aspecto hay 2 funciones
fundamentales. El diputado Alexis Jiménez quiso englobar el cúmulo de pena. No es así, no es cierto. Porque tienen que darse unas cuantas condiciones. Primero, el cúmulo de pena en República Dominicana actualmente no está. La unificación de la condena sí está y lo recoge el artículo 338 del Código Procesal Penal y 441 al 441 del Código Procesal Penal. Y me explico en cuáles circunstancias. Por ejemplo, una persona está siendo sometida, se le está conociendo un juicio de fondo de varios hechos a la vez. El tribunal de primera instancia se va a decantar por aquella infracción que la pena sea mayor, que la pena sea mayor. Por ejemplo, un atracador atraca un banco, en un banco, hiere al guardián, sale corriendo, roba un carro, más para adelante, atropella a una persona. Ahí hay 4 infracciones. 4 infracciones. Con el epígrafe del cúmulo de pena del nuevo Código Penal Dominicano, se puede juzgar por esas 4 infracciones. Por las 4 infracciones por separado. ¿Por qué? Porque atracar un banco tiene una penalidad, herir al guardia tiene otra penalidad, robar un vehículo tiene otra penalidad y atropellar a una persona otra penalidad. Ahí puede llegar inclusive hasta los 60 años, si ponemos ese ejemplo. Pero en la actualidad, con el código que tenemos en 1884, en la actualidad, esa circunstancia no se da para llegar a ese tope de 60 años. No se da. Automáticamente va a haber una condena ¿de qué? De 30 años. ¿Por qué? Porque la pena mayor es el robo al banco acompañado de circunstancias agravantes, arma de fuego y herida a una persona que estaba ahí vigilando ese patrimonio, ya sea privado o público, porque recuerden que muchos bancos son privados. El Banco de Reserva tiene dualidad, una parte privada y una parte del Estado. Y esas circunstancias que se dan, el juez de primera instancia automáticamente lo va a condenar por la pena mayor, que es el robo agravado. Pero, volviendo atrás, dejando de lado eso, si hubiese estado el cúmulo de pena como en otros países, ya el cúmulo de pena hay países que a partir de los años 1940 lo establecieron, y es una buena herramienta porque las personas son menos proclives a cometer delitos. Ahora bien, si en República Dominicana se da aquel fenómeno de que la unificación de la pena, muchas veces cuando una persona está siendo sometida, juzgada en juicio de fondo por un hecho, pero tiene otro proceso abierto, es condenado, el juez de la ejecución de la pena le tocaría entonces unificar esas condenas. Por ejemplo, a una persona en un hecho lo condenan a 10, tiene otro proceso abierto por otro tipo penal, lo condenan a 3 y está siendo rebelde por otro proceso, lo agarran y ya lo condenan a 5. 10, 3 y 5 son 18 años. El juez de la ejecución de la pena puede unificar esas penas, la puede unificar. Y esa facultad se la da el artículo 338 y siguiente, 441 del Código Procesal Penal. Pero en lo que respecta a eso que establecía ese diputado Alexis Jiménez, presidente de la Comisión de Justicia, en términos y en materia de corrupción, eso no se va a dar. No se va a dar. Porque para que se dé, va a haber que probarle muchas cualidades
Por ejemplo, el lavado de activos es muy diferente a la corrupción administrativa. El lavado de activos es muy diferente al desfalco. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿cómo a una persona le van a ser posible atribuirle esas 4 infracciones diferentes? Pueden atribuirle una o 2, pero no las 4. Y muchas veces quizá una. Pero estas circunstancias que se están dando alrededor del Código Penal Dominicano, lo que han hecho es que la sociedad dominicana vuelva a ponerse impaciente, vuelva a alterarse, a hacer comentarios ante los medios de comunicación y en las redes sociales, porque la sociedad dominicana estaba esperando un código penal que fuera drástico, agresivo, con la pena que le corresponde a un funcionario público que ilícitamente sustraiga la cosa pública. Eso era lo que se esperaba. Inclusive, si le bajan la pena a todos los otros tipos penales, al homicidio, al asesinato, que se la bajen a todos y solamente le den la de la corrupción administrativa, las personas, la sociedad dominicana se va a quedar tranquila, porque la sociedad dominicana sabe que la corrupción es lo que más está afectando. Señores, quisiéramos más tiempo para nosotros seguir hablando. Nos quedó también la aprobación de una de las causales del aborto, que queríamos detallarla y definirla a fondo y dar el visto bueno sobre esta aprobación, pero ya no tenemos más tiempo.